El sol de Florida caía con fuerza sobre el estacionamiento de la iglesia comunitaria, en el barrio de Little Havana, Miami. Era marzo de 2015, y Roberto Orellana, a sus 50 años, había viajado desde Chile para participar en una serie de eventos evangélicos que incluían conciertos, conferencias y acciones sociales. Aquel sábado por la tarde, vestido con una camisa de manga corta y jeans, Roberto había decidido sumarse como voluntario a una campaña de distribución de alimentos, organizada por la congregación local. El aire estaba cargado de humedad tropical, y el murmullo de voces en español e inglés se mezclaba con el sonido de bolsas de papel siendo llenadas con arroz, frijoles, pan, latas de atún y frutas frescas. Roberto observaba la fila de personas que serpenteaba desde la entrada de la iglesia hasta la calle. Familias enteras, madres solteras con niños pequeños, hombres de mediana edad con rostros marcados por la fatiga, y ancianos que avanzaban lentamente apoyándose en bastones improvisados. «Hermano Roberto, ¿puede ayudarme con esta mesa?», le llamó el pastor Jiménez, un hombre robusto de origen cubano que coordinaba la actividad con energía contagiosa. «Por supuesto, pastor», respondió Roberto con su característica humildad, acercándose a organizar las cajas de provisiones. Durante las 2 horas siguientes, Roberto se entregó completamente a la tarea. Cada persona que pasaba frente a él recibía no solo una bolsa de alimentos, sino también una palabra amable, una oración breve y, muchas veces, una sonrisa que aliviaba por un instante el peso de sus cargas. Roberto entendía el hambre, no por haberla vivido en carne propia recientemente, pero sí por conocer las historias de su propia familia en Talcahuano, donde la vida no siempre había sido fácil. «Que Dios te bendiga, hermano», decía repetidamente, mientras entregaba cada bolsa con ambas manos, como quien ofrece algo sagrado. Las personas le reconocían. Algunas se emocionaban al verle, susurrando entre ellas: «Es Roberto Orellana, el cantante». Pero él desviaba la atención con modestia, enfocándose en servir sin buscar protagonismo. Su fe le había enseñado que la verdadera grandeza estaba en agacharse para levantar a otros. Cuando la fila comenzaba a disminuir y el sol empezaba su descenso tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, una figura menuda llamó su atención. Era una anciana de aproximadamente 75 años, de piel morena curtida por el tiempo y ojos color avellana, que miraban con una mezcla de agradecimiento y cansancio profundo. Llevaba un vestido floreado desteñido, sandalias gastadas y un pañuelo blanco anudado al cuello. Caminaba encorvada, arrastrando ligeramente los pies. Pero había algo en su presencia que irradiaba dignidad a pesar de la evidente necesidad. «Buenas tardes, abuelita», saludó Roberto con genuina calidez, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al extenderse hacia la mesa. «Aquí tiene. Que Dios la bendiga». La anciana tomó la bolsa con ambas manos, y sus ojos se encontraron con los de Roberto por un instante que pareció congelarse en el tiempo. Había algo indescifrable en aquella mirada. No era solo gratitud, sino también una especie de resignación tranquila, como si hubiera aceptado hace mucho tiempo que la vida era una batalla diaria que debía enfrentarse con paciencia. «Gracias, hijo», murmuró con voz suave pero firme, con un acento que Roberto no pudo identificar completamente. «Dios te pague». Y sin añadir más, la mujer se dio la vuelta lentamente y comenzó a alejarse por la acera, cargando la bolsa que parecía pesar demasiado para su frágil estructura. Roberto la observó partir, y mientras lo hacía, sintió una inquietud peculiar en su pecho, como un susurro silencioso que le instaba a prestar atención. «¿Estará bien?», se preguntó en voz baja. El pastor Jiménez, que estaba cerca, siguió su mirada. «Esa es doña Esperanza», comentó. «Viene todos los sábados. Vive sola en algún lugar cerca de aquí, pero nunca nos ha dicho exactamente dónde. Es muy reservada». Roberto asintió, pero la inquietud no desapareció. Al contrario, creció. Era algo que había experimentado pocas veces en su vida, una sensación clara de que Dios le estaba pidiendo que hiciera algo más, que no dejara pasar ese momento. «Pastor, ¿me disculpa un momento?», dijo Roberto, quitándose el delantal de voluntario. «Claro, hermano». «¿Todo bien?». «Sí, solo necesito hacer algo», respondió Roberto, sin saber exactamente qué, pero confiando en esa voz interior que tantas veces le había guiado en su ministerio. Salió de la zona de distribución y caminó hacia la calle, buscando con la mirada. A unos 50 metros de distancia, distinguió la figura encorvada de doña Esperanza avanzando lentamente por la acera, bajo la sombra irregular de las palmeras que bordeaban la avenida. El tráfico fluía ruidosamente y el olor a comida frita de un restaurante cercano
se mezclaba con el aroma dulzón de las flores tropicales. Roberto comenzó a seguirla, manteniendo una distancia prudente. No quería asustarla ni parecer entrometido, pero algo más fuerte que la razón lo impulsaba a acompañarla, aunque fuera desde lejos, para asegurarse de que llegara bien a su destino. Doña Esperanza caminaba con pasos cortos pero constantes, deteniéndose ocasionalmente para cambiar la bolsa de mano o recuperar el aliento. Cruzó 2 calles, giró en una esquina donde un grupo de jóvenes conversaba en Spanglish frente a una tienda de conveniencia, y continuó adentrándose en un vecindario más tranquilo, donde las casas eran pequeñas, con pintura descascarada y jardines descuidados. Roberto la siguió en silencio, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Pasaron otros 5 minutos. El barrio se volvía cada vez más modesto, las calles más estrechas. Finalmente, Doña Esperanza se detuvo frente a una casa pequeña de una sola planta, con paredes de color verde desvaído y un techo de tejas oxidadas. El portón de metal estaba entreabierto y el pequeño patio delantero estaba invadido por la maleza. La anciana entró por el portón con dificultad, empujándolo con el hombro. Roberto se detuvo al otro lado de la calle, observando desde una distancia segura, ocultándose parcialmente detrás de un árbol. Y entonces, lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Desde el interior de la casa comenzaron a salir niños. Primero 2, luego 3, después 4, 5, 6. Roberto contó hasta 9 niños de diferentes edades, desde bebés hasta adolescentes, todos corriendo hacia Doña Esperanza con expresiones de alegría y alivio. Los más pequeños se aferraron a sus piernas, los medianos la abrazaron por la cintura, y los mayores tomaron la bolsa de alimentos con cuidado reverente. «Abuela, ¿trajiste comida?», escuchó Roberto exclamar a uno de los niños. La escena era desgarradora y hermosa a la vez. Aquella mujer frágil, que apenas podía con el peso de una bolsa, era el pilar de una familia entera. Los niños llevaron la bolsa adentro mientras Doña Esperanza los seguía lentamente, acariciando cabezas y murmurando palabras que Roberto no alcanzaba a distinguir, pero que imaginaba llenas de amor. Roberto sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas brotaron sin permiso, rodando por sus mejillas mientras permanecía inmóvil, testigo de aquella realidad que muchos jamás verían. Esta mujer no había venido solo por ella. Había venido por 9 almas que dependían completamente de su fuerza, de su fe, de su resistencia diaria. ¿Cómo lo hacía? ¿Dónde estaban los padres de esos niños? ¿Qué historia había detrás de aquella familia invisible para el mundo pero completamente visible para Dios? Roberto permaneció allí durante largos minutos, procesando lo que acababa de presenciar. El sol ya casi había desaparecido en el horizonte, y las luces de las farolas comenzaban a encenderse, proyectando sombras alargadas sobre el pavimento agrietado. «Señor», susurró Roberto, elevando una oración espontánea, «muéstrame qué debo hacer. No puedo simplemente irme y olvidar esto». En ese momento, como respondiendo a su oración, la puerta de la casa se abrió nuevamente. Uno de los niños mayores, un adolescente de quizás 14 años, salió al patio y miró directamente hacia donde Roberto estaba. Sus miradas se encontraron. El muchacho no mostró miedo ni sorpresa, simplemente lo observó con una expresión madura, como si supiera que alguien más, tarde o temprano, descubriría su realidad. Roberto levantó la mano en un gesto suave de saludo. El joven, después de un momento de duda, levantó la suya también. Ese pequeño intercambio selló algo en el corazón de Roberto. No podía irse, no debía irse. Dios le había guiado hasta allí por una razón, y aunque todavía no sabía exactamente qué hacer, estaba seguro de que aquella tarde, aquel encuentro aparentemente casual con una anciana en una fila de alimentos, era el comienzo de algo mucho más grande. Roberto regresó a la casa pastoral donde se hospedaba aquella noche con el corazón agitado. Apenas probó la cena que le ofrecieron, y durante el devocional nocturno con el pastor Jiménez y su familia, su mente vagaba constantemente hacia la imagen de Doña Esperanza rodeada de aquellos niños. «Hermano Roberto, ¿se encuentra bien?», preguntó la esposa del pastor, notando su distracción. «Sí, hermana, solo estoy procesando algo que vi hoy», respondió Roberto con sinceridad. A veces Dios nos muestra realidades que nos sacuden por completo. El pastor Jiménez asintió con comprensión. Así es el corazón de quien sirve. Nunca dejamos de conmovernos ante el dolor ajeno. Esa noche, Roberto apenas durmió. Oró durante horas, buscando dirección, sabiduría y claridad sobre qué pasos debía dar. A las 6 de la mañana del domingo, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el cielo de Miami, ya estaba despierto y decidido. Después del culto dominical,
donde Roberto ministró con una unción especial cantando «Es por tu gracia». Mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro, se acercó nuevamente al pastor Jiménez. «Pastor, necesito hablar con usted sobre doña Esperanza». Ambos se sentaron en la pequeña oficina de la iglesia, rodeados de estantes con Biblias y libros de teología desgastados por el uso. «Ayer la seguí hasta su casa», confesó Roberto. «No fue por curiosidad malsana, sino porque sentí que Dios me pedía que lo hiciera. Y lo que vi, pastor, esa mujer está criando sola a 9 niños». El pastor Jiménez exhaló profundamente, asintiendo con tristeza. «Lo sospechábamos, hermano. Doña Esperanza es una de esas guerreras silenciosas que hay en cada comunidad. Sabemos muy poco de su historia porque es extremadamente reservada. Lo que sí sabemos es que algunos de esos niños son sus nietos, otros son sobrinos nietos, y al menos 2 fueron abandonados en su puerta por vecinos que sabían que ella nunca rechazaría a un niño necesitado». «¿Y los padres?», preguntó Roberto. «Algunos murieron, otros están en prisión, otros simplemente desaparecieron. Es una historia común en barrios como este, hermano. Las drogas, la violencia, la pobreza, destruyen familias enteras. Y entonces aparecen personas como doña Esperanza, que con su pensión mínima de seguridad social, que apenas alcanza los $800 al mes, intenta mantener a flote a una familia entera». Roberto sintió que la indignación y la compasión luchaban dentro de él. «¿Recibe alguna ayuda del gobierno? ¿Servicios sociales? Algo, pero no suficiente. Y ella tiene miedo de pedir más ayuda porque teme que le quiten a los niños y los pongan en el sistema de hogares de crianza. Prefiere pasar hambre ella misma antes que ver a esa familia separada». El silencio llenó la oficina durante unos segundos. Afuera, se escuchaba el bullicio de la congregación despidiéndose después del servicio. «Pastor», dijo Roberto finalmente, con determinación en la voz, «yo debo hacer algo. No puedo irme de Florida sabiendo lo que sé y no actuar. ¿Qué tiene en mente? Primero, necesito conocer bien su situación, hablar con ella, escuchar su historia completa. Y después, no lo sé exactamente, pero sé que Dios proveerá la respuesta». El pastor Jiménez sonrió, reconociendo la fe genuina en las palabras de Roberto. «Vayamos mañana por la mañana. Yo la conozco hace años, así que será más fácil que nos reciba si voy con usted». Al día siguiente, un lunes soleado, Roberto y el pastor Jiménez llegaron a la casa de doña Esperanza alrededor de las 10 de la mañana. Llamaron al portón de metal, y después de unos momentos, la anciana apareció en el umbral, sorprendida de ver visitas. «Pastor Jiménez, qué sorpresa», dijo con cautela. «Buenos días, doña Esperanza. Le traigo a un hermano que estuvo en la distribución del sábado. Este es Roberto Orellana, un siervo de Dios que viene de Chile y quiere conocerla». Los ojos de doña Esperanza se posaron en Roberto, y en ellos brilló un destello de reconocimiento. «Usted fue quien me entregó la comida», murmuró. «Sí, señora», confirmó Roberto con voz suave. «Y si me permite, me gustaría conversar con usted. No vengo a juzgar ni a entrometerme. Solo vengo como un hermano en Cristo que quiere escuchar y, si Dios lo permite, ayudar de alguna manera». Hubo un largo silencio. La anciana los estudió con atención, como evaluando si podía confiar. Finalmente, asintió lentamente y les hizo una señal para que entraran. El interior de la casa era modesto hasta la austeridad. Las paredes necesitaban pintura. Los muebles eran viejos pero limpios, y había un orden sorprendente considerando que 9 niños vivían allí. En la pequeña sala, varios colchones estaban apilados en una esquina, listos para ser extendidos en el suelo durante la noche. La cocina, visible desde la entrada, tenía solo lo básico: una estufa antigua, un refrigerador pequeño que zumbaba constantemente, y alacenas con puertas que no cerraban bien. Los niños observaban desde diferentes rincones de la casa con curiosidad y timidez. El adolescente que había visto a Roberto el sábado estaba allí, sosteniendo a un bebé en brazos. «Siéntense, por favor», ofreció doña Esperanza, señalando un sofá desgastado. Durante la siguiente hora, doña Esperanza compartió su historia con una honestidad desarmante. Su nombre completo era Esperanza Morales. Había nacido en Puerto Rico en 1940 y había llegado a Miami en los años 60, buscando mejores oportunidades. Se casó, tuvo 3 hijos, trabajó durante décadas como empleada doméstica y enviudó hace 20 años. «Mis hijos», su voz se quebró ligeramente. 2 murieron, uno en un accidente de construcción, el otro por una sobredosis. Mi hija está en prisión por robo, tiene otros 10 años de condena. Los nietos comenzaron a llegar a su puerta uno por uno. Algunos porque sus padres murieron,
otros porque fueron abandonados. Y ella, con su corazón de madre que nunca aprendió a decir que no, los acogió a todos. «Yo no tengo mucho», dijo doña Esperanza, con lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas, «pero tengo amor. Y mientras Dios me dé fuerzas, ninguno de estos niños va a dormir en la calle ni va a pasar hambre. Puede que comamos arroz con frijoles todos los días, puede que duerman en el suelo, pero están juntos, están seguros, y saben que hay alguien que los ama». Roberto sentía que su corazón se desgarraba con cada palabra. Miró alrededor de la sala, observando los rostros de aquellos niños que representaban diferentes tonos de piel, diferentes edades, pero todos unidos por un mismo denominador. Habían sido rescatados por el amor incondicional de aquella mujer frágil, pero inquebrantable. «Doña Esperanza», dijo Roberto con voz temblorosa, «usted es un ángel en la tierra. Lo que está haciendo es lo que Cristo mismo haría». «No soy ningún ángel, hijo», respondió ella con humildad. «Solo soy una vieja que hace lo que puede». «¿Qué es lo que más necesita en este momento?», preguntó directamente Roberto. La anciana dudó, no estaba acostumbrada a pedir. «Necesitamos de todo, hijo. Comida, ropa, zapatos para los niños que van a la escuela, dinero para pagar la luz que a veces me cortan. Pero más que nada, necesito que la casa no se caiga. El techo tiene goteras, las cañerías están malas, y la electricidad es peligrosa. Tengo miedo de que un día haya un cortocircuito y se queme todo». Roberto intercambió una mirada con el pastor Jiménez. Ambos sabían que estaban ante una necesidad gigante que requería más que buenas intenciones. «Doña Esperanza», dijo Roberto, tomando suavemente sus manos arrugadas, «quiero que sepa que Dios me trajo hasta aquí por una razón. Yo no tengo todas las respuestas ahora mismo, pero le prometo que no voy a dejarla sola. Vamos a encontrar la manera de ayudarla a usted y a estos niños». Por primera vez desde que llegaron, doña Esperanza sonrió genuinamente, y esa sonrisa transformó completamente su rostro cansado. «Dios lo bendiga, hijo. Usted no sabe lo que significa para mí escuchar esas palabras». Cuando Roberto y el pastor salieron de la casa una hora después, ambos estaban en silencio, procesando la magnitud de lo que habían presenciado. «¿Qué piensa hacer, hermano Roberto?», preguntó finalmente el pastor. «Voy a usar la plataforma que Dios me ha dado», respondió Roberto con determinación. «Tengo un concierto mañana en la iglesia del pastor Rodríguez en Fort Lauderdale. Voy a contar esta historia, y voy a pedirle a la gente que nos ayude a levantar una ofrenda para doña Esperanza. ¿Está seguro?». Algunos podrían malinterpretarlo. «Pastor, si tener fe significa confiar en que Dios moverá corazones cuando presentamos una necesidad genuina, entonces sí, estoy completamente seguro». Esa noche, Roberto no preparó un sermón elaborado ni ensayó canciones complicadas. En lugar de eso, se arrodilló en su habitación y oró con intensidad, pidiéndole a Dios que le diera las palabras correctas y que preparara los corazones de quienes lo escucharían al día siguiente. Sabía que estaba a punto de convertirse en la voz de los que no tenían voz, en el puente entre la necesidad oculta y la provisión divina. Y en lo profundo de su ser, sentía la certeza de que Dios estaba a punto de hacer algo extraordinario. El auditorio de la iglesia cristiana de Fort Lauderdale estaba repleto aquella noche del martes. Más de 800 personas se habían congregado para escuchar a Roberto Orellana, cuya música había tocado millones de corazones a lo largo de Latinoamérica. El ambiente era festivo, las luces estaban tenues, el equipo de sonido listo y la expectativa palpable. Roberto subió al escenario vestido con sencillez, llevando únicamente su guitarra. No había banda esa noche, no había producción elaborada, solo un hombre de 50 años con un mensaje que pesaba en su corazón como una carga sagrada. «Buenas noches, familia», saludó con su característica calidez. «Antes de comenzar a cantar, quiero compartirles algo que Dios puso en mi camino hace apenas 3 días». El silencio se instaló en el auditorio. Roberto procedió a contar, con lujo de detalles y profunda emoción, la historia de doña Esperanza. Habló de la fila de alimentos, de la inquietud que sintió al verla partir, de su decisión de seguirla, y de lo que descubrió cuando llegó a su casa. Describió la escena de los niños corriendo hacia ella, la conversación que tuvieron el día anterior, y las condiciones precarias en las que vivían. Mientras hablaba, varias personas en la audiencia comenzaron a llorar. Madres abrazaban a sus hijos con más fuerza, hombres se limpiaban discretamente las lágrimas, y un murmullo de conmoción recorría las filas. «Hermanos», continuó Roberto, su voz quebrándose ligeramente, «yo podría haber ignorado lo que vi. Podría haber seguido con mi agenda, mis conciertos, mis compromisos. Pero Dios me mostró que el verdadero cristianismo no se mide por cuántas canciones cantamos o cuántos eventos hacemos.
sino por cómo respondemos cuando Él pone delante de nosotros a alguien que necesita nuestra ayuda. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran. Esta noche, antes de cantar, quiero hacer algo diferente. Voy a tomar una ofrenda especial para Doña Esperanza y esos 9 niños. Todo lo que se recoja irá directamente a reparar su casa, comprar comida, ropa, útiles escolares y cualquier otra necesidad que tengan. Yo personalmente supervisaré que cada centavo llegue a donde debe llegar. El pastor de la iglesia se levantó y trajo varias canastas. Roberto continuó: no les estoy pidiendo que den por compromiso o por presión. Les estoy pidiendo que escuchen la voz de Dios en sus corazones. Si Él les dice que den, den con alegría. Si no, está bien también. Pero sepan que cada dólar, cada moneda, será una semilla plantada en la vida de esta familia. Comenzó a tocar suavemente su guitarra y a cantar "Puedo confiar en Cristo", mientras las canastas circulaban. La atmósfera era profundamente reverente. Personas se acercaban al altar espontáneamente, dejando sus ofrendas con lágrimas en los ojos. Algunos ponían billetes, otros cheques, algunos escribían compromisos de ayuda mensual en papelitos. Una mujer elegantemente vestida se acercó al micrófono auxiliar y pidió permiso para hablar. Mi nombre es Patricia Vega. Soy dueña de una empresa de construcción. Quiero donar todo el trabajo de reparación de la casa de Doña Esperanza completamente gratis. Mis empleados y yo iremos personalmente a hacer las reparaciones. El auditorio estalló en aplausos. Otra persona se levantó. Yo soy dueño de una tienda de muebles. Quiero donar camas nuevas para todos esos niños. Ningún niño debería dormir en el suelo. Una tras otra, las personas comenzaron a levantarse ofreciendo recursos específicos. Un dentista ofreció atención gratuita para la familia. Una maestra se comprometió a dar clases de refuerzo a los niños. Un abogado ofreció asesoría legal sin costo para regularizar la situación de custodia de algunos menores. Roberto observaba con asombro y gratitud, mientras Dios movía los corazones de manera sobrenatural. Lo que había comenzado como un simple acto de seguir a una anciana, se había transformado en un movimiento de generosidad que superaba cualquier expectativa. Al finalizar la noche, cuando contaron la ofrenda, habían recaudado más de $37,000 en efectivo y cheques, además de todos los servicios donados que tenían un valor estimado de otros $20,000 adicionales. «Dios mío», murmuró Roberto, abrumado, «esto es un milagro». Durante los siguientes 10 días, Roberto pospuso algunos compromisos para quedarse en Florida y coordinar personalmente toda la ayuda. Junto con el pastor Jiménez y un equipo de voluntarios, organizó la logística de las reparaciones, las compras y las donaciones. La transformación de la casa de Doña Esperanza fue radical. Un equipo de 20 trabajadores de construcción llegó un sábado temprano y trabajó durante 2 días completos. Repararon el techo, arreglaron las cañerías, renovaron completamente el sistema eléctrico, pintaron todas las paredes con colores alegres y hasta construyeron una pequeña extensión en la parte trasera para tener más espacio. Cuando llegaron los muebles nuevos, camas con colchones nuevos, un comedor completo, un sofá cómodo, electrodomésticos modernos, ropa nueva para todos los niños, Doña Esperanza no podía parar de llorar. «Yo no merezco esto», repetía una y otra vez. «Claro que lo merece», respondía Roberto cada vez. «Usted merece esto y mucho más por el sacrificio que hace cada día». Pero la ayuda no se detuvo ahí. La iglesia organizó un programa de patrocinio donde diferentes familias se comprometieron a apoyar mensualmente con recursos específicos, unos con el mercado, otros con la ropa, algunos con medicamentos. Se estableció un fondo de emergencia para cualquier necesidad imprevista. Además, 3 familias cristianas de la congregación, conmovidas por la historia, iniciaron los trámites de adopción para 3 de los niños mayores que Doña Esperanza, a sus 75 años, sabía que tendría dificultades para criar hasta la adultez. Fueron procesos hermosos donde Doña Esperanza participó activamente, asegurándose de que los niños fueran a hogares llenos de amor y que pudieran mantener contacto con sus hermanos. El último día de Roberto en Florida, antes de regresar a Chile para continuar con su agenda ministerial, organizó una pequeña celebración en la casa recién remodelada. Toda la familia estaba presente, los voluntarios, los pastores y algunas de las personas que habían contribuido. Mientras compartían comida y risas, Doña Esperanza se acercó a Roberto y lo tomó de las manos. «Hijo, yo quiero que sepas algo», le dijo con voz temblorosa pero firme. «Tú no me ayudaste solo a mí, me diste esperanza. Me mostraste que Dios no se había olvidado de nosotros. Durante años, yo cargué esta responsabilidad sintiendo que estaba sola,
que nadie veía, que nadie entendía. Pero Dios te envió a ti para decirme que Él siempre estuvo ahí, viendo cada lágrima, contando cada sacrificio. Roberto la abrazó mientras las lágrimas corrían libremente por ambos rostros. Doña Esperanza, yo aprendí más de usted en estos días que en años de ministerio. Usted me enseñó que la fe verdadera se vive en las trincheras del sufrimiento diario, que el amor genuino se demuestra en el sacrificio silencioso, y que los verdaderos héroes no usan capas ni aparecen en titulares, sino que se levantan cada mañana para hacer lo correcto aunque nadie los vea. Uno de los niños más pequeños, un niño de 6 años llamado Mateo, se acercó tímidamente y le entregó a Roberto un dibujo hecho con crayones. Era una imagen sencilla pero conmovedora. Una casa con un techo rojo, 9 figuras de palos que representaban a los niños, una figura más grande que era Doña Esperanza, y al lado, otra figura con una guitarra que claramente representaba a Roberto. Arriba, en letras grandes y torcidas, decía: «Gracias por ayudarnos». Roberto guardó ese dibujo cuidadosamente en su maleta, sabiendo que se convertiría en uno de sus tesoros más preciados. Esa noche, en el aeropuerto de Miami, mientras esperaba su vuelo de regreso, Roberto reflexionó sobre todo lo sucedido. Tomó su teléfono y escribió un mensaje en sus redes sociales que se volvería viral en cuestión de horas. Hace 2 semanas, durante una campaña social en Florida, entregué una bolsa de comida a una anciana. Algo en mi corazón me dijo que la siguiera. Lo que descubrí me cambió para siempre. Encontré a una mujer de 75 años criando sola a 9 niños con $800 al mes, durmiendo en el suelo, pasando hambre ella para que ellos comieran. Pero también encontré un amor tan grande que avergüenza a cualquiera que se llame cristiano y no actúe. Hoy, gracias a Dios y a cientos de hermanos generosos, esa familia tiene una casa digna, comida asegurada y un futuro lleno de esperanza. ¿La lección? Que Dios muchas veces nos muestra milagros no con grandes señales, sino a través de personas aparentemente invisibles. Cuando ayudamos sin esperar nada a cambio, Dios siempre revela algo más. Nunca subestimes el poder de un acto de bondad, guiado por el Espíritu Santo. El mensaje recibió miles de comentarios y fue compartido decenas de miles de veces. Personas de todo el mundo se conmovieron con la historia. Algunos enviaron donaciones adicionales, otros compartieron historias similares de personas necesitadas en sus comunidades, y muchos se sintieron inspirados a salir y buscar a quienes necesitaban ayuda en sus propias ciudades. 3 meses después, Roberto recibió un video por correo electrónico. Era de Doña Esperanza y los niños. Estaban todos reunidos en el comedor nuevo, cantando una canción que habían aprendido en la iglesia. Al final del video, Doña Esperanza miraba directamente a la cámara y decía: «Roberto, hijo mío, que Dios te bendiga siempre. Todos los días oramos por ti. Los niños están bien, van a la escuela con sus uniformes nuevos, comen 3 veces al día y duermen en camas cómodas. Pero lo más importante es que aprendieron que Dios nunca abandona a sus hijos y que la familia del Señor es real. Gracias por recordarnos que no estamos solos». Roberto vio ese video docenas de veces, cada vez con la misma emoción del primer día. Y cada vez que subía a un escenario, cada vez que cantaba frente a multitudes, llevaba consigo la lección de aquella tarde en Florida, que el verdadero ministerio no está en los reflectores ni en el aplauso, sino en los momentos aparentemente insignificantes, donde decidimos obedecer la voz de Dios y seguir a una anciana con una bolsa de comida. Porque en esos momentos, cuando elegimos ver lo invisible para los demás, es cuando Dios decide mostrarnos los milagros más extraordinarios. Años después, cuando Roberto contaba esta historia en entrevistas o conferencias, siempre concluía con la misma reflexión: aquella tarde, yo no sabía que estaba a punto de vivir uno de los momentos más transformadores de mi vida. Pensé que iba a ayudar a una anciana, pero la verdad es que ella me ayudó a mí. Me recordó por qué hago lo que hago. Me enseñó el verdadero significado de la fe práctica y me mostró que Dios sigue usando a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Doña Esperanza no tenía riquezas, fama ni poder. Solo tenía amor. Y ese amor, multiplicado por la obediencia de seguir la voz de Dios, se convirtió en la base de un milagro que cambió vidas para siempre. La historia de Roberto Orellana y Doña Esperanza se convirtió en un testimonio poderoso que se compartió en iglesias, conferencias y medios cristianos por todo el mundo. Recordó a miles de creyentes que la verdadera fe se demuestra en la acción, que la compasión genuina requiere sacrificio, y que cuando estamos dispuestos a ser las manos y los pies de Cristo, Él hace el resto. Y todo comenzó con un simple acto.
seguir a una anciana de mirada cansada que cargaba una bolsa de comida, sin saber que detrás de esa decisión, Dios estaba orquestando un encuentro que revelaría su amor, su provisión y su presencia en medio del sufrimiento silencioso. Porque así trabaja Dios, convirtiendo gestos pequeños en testimonios eternos, transformando obediencia sencilla en milagros multiplicados y usando encuentros aparentemente casuales para recordarnos que en su reino nadie es invisible y ningún acto de amor pasa desapercibido. Fin.